El ejecutor no tiene una espada. Tiene un par de pinzas rojas calientes. En el campo fuera de Múnich, el público de 10.000 cae en silencio. Saben que no será una muerte rápida. En el escáfalo, una mujer llamada Anna Pappenheimer se desliza. Su cuerpo ya rompido desde días de tortura. Su última agonía es ser forzada a ver a sus dos hijos adultos atrapados en postos cercanos. Mira lo que viene a seguir. El ejecutor toca su pecho. Las pinzas se cierran. El sonido que rompe a través del silencio no es un grito, sino algo peor. El sonido de un alma que se da cuenta de que la misericordia ha abandonado completamente a este mundo. Nunca se trataba de justicia. Fue un espectáculo público de crueldad. Un aviso escrito en carne dorada para aterrorizar a una nación. Este nivel de crueldad orquestada no solo sucede. Tiene que ser construido. Paz. Por agonizar por paz. Para entender cómo una familia ordinaria, los Pappenheimers, pudo convertirse en el centro de la más infamosa tribulación de la Alemania, debemos descubrir la conspiración política que exigía no solo sus muertes, sino su absoluta obliteración. Antes de despegar en nuestra historia, te invito a suscribirte al canal. Es la forma más segura de unirnos para cada exploración a los cuadernos olvidados del pasado. La historia de la familia Pappenheimer comienza con los muertos. En la pequeña ciudad bavariana en la que Ana creció, su padre era el hombre que todos necesitaban, pero nadie quería ver. Él era el cazador de los muertos, el que manejaba las muertes, el que tocó la muerte con sus manos. En un mundo donde la superstición fue más profunda que la fe, esto lo hizo a él y a su familia permanentemente impure. Imagina a la joven Ana, tal vez 6 o 7 años de edad, caminando por la plaza del mercado. Las otras niñas se desplazan como si tuvieran una plaga. Las madres se acercan a sus pequeños, gritando las oraciones de protección. El cazador rechaza demandar su pan directamente, en lugar de dejarlo en la mesa y regresar. Esto es lo que significa ser nacido en la oscuridad, ser marcado de nacimiento como algo menos que humano. Aquí es lo que pasa con la isolación social. Crea su propia gravedad. Los extranjeros se encuentran con el otro, y eso es exactamente lo que pasó cuando Ana conoció a Paulus. Él era otro paria, otro alma marcado por su profesión de padre. Su familia limpiaba los agujeros, gestionaba el desgaste, hacía los trabajos que mantuvieron la sociedad funcionando, pero que la sociedad los despidió por hacer. Su casamiento no era solo amor, aunque por todos los casos existía una afección genuina entre ellos. Fue sobrevivir. Dos personas que comprendieron lo que significaba estar permanentemente afuera, permanentemente otro. Cuando estaban ante el Priesto, cuando hicieron sus vows, estaban creando más que una unión. Estaban construyendo una fortaleza de dos contra un mundo que ya los rechazaba. Los primeros años trajeron a sus hijos primero a Saman, luego a Little Guntrack y finalmente a la más joven, Michelle. Con cada nacimiento, Ana y Paulus debieron sentir ese mezclo de alegría y miedo que viene con traer nueva vida a un mundo hostil. No eran solo sus hijos, eran más almas nacidas en la oscuridad, más vidas que cargarían el hueso de su estatus de padre. Y aquí es donde la tragedia realmente empieza a tomar forma, porque ser pobre en Bavaria a finales del siglo XVII era suficientemente peligroso. La guerra de 30 años estaba creciendo. Las tensiones religiosas crujían por cada ciudad y pueblo. La miedo estaba en el aire como fuego. Pero ser pobre y ritualmente impure, ser la familia que todos ya asociaban con la muerte y la pérdida, esa combinación sería catastrófica. Los Pappenheimers intentaron construir una vida. Paulus tomó cualquier trabajo que pudiera encontrar, arreglando cosas, cargando cargos, cualquier cosa que no requiera aceptamiento social. Ana levantó a los hijos, enseñándoles a mantener sus cabezas abiertas, a ser invisibles, a sobrevivir. Se movían frecuentemente, siempre en los Franks, siempre un paso adelante de completa destitución. Pero la isolación genera una sensación de sospecha. Cuando ya estás visto como tonto, cada maldición en la comunidad empieza a moverse hacia ti. ¿Un perro muere inesperadamente? ¿Las personas recuerdan que la hija de la pérdida caminó por ese campo? ¿Una bella ceirba?
¿Alguien recuerda ver a Paulus cerca de ella la semana anterior? Estas no eran acusaciones todavía, solo gritos, miradas, la desacumulación lenta de incertidumbre que finalmente se cristalizaría en algo monstruoso. La familia se rompió por años de esta manera, existiendo en los espacios entre la sociedad legítima. Vivían en cuartos de ramos en las fronteras de las ciudades, en las áreas donde nadie más quería estar. Fueron las personas invisibles de Bavaria, necesarias, pero despistadas, humanos, pero no tan humanos. Y aquí es lo que hace de su historia tan emocionante. Estaban solo tratando de vivir. En todos los recuerdos, en todos los cuentos, no hay evidencia de ningún maldito más allá del crimen de la pobreza y la maldición del nacimiento. Fueron una familia como cualquier otra, con padres que amaban a sus hijos y hijos que confiaban en sus padres. Compartieron alimentos, contaron historias, enfrentaron dificultades juntos. La sentencia de muerte social la pasaron a los niños en su nacimiento. Debería haber sido tragedia suficiente, debería haber sido su único pesadillo. Pero en Bavaria, en 1600, ser un extranjero no era solo incómodo o límite. Era casi una sentencia de muerte en el sentido más literal. Los Pappenheimers aún no lo sabían, pero su propia existencia los marcaba como víctimas perfectas de un horror más allá de la imaginación. Estaban a punto de aprender que en un mundo atrapado por miedo y superstición, ser nadie significaba que pudiera ser transformado en un monstruo de cualquiera. Pero ser abogado por la sociedad era una cosa. Pronto, su propia existencia se convertiría en un crimen. Noche. 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 Para la familia Pappenheimer, cada sonido del mundo exterior era una potencial amenaza. A los años 1590, Bavaria había hecho que la pobreza fuera ilegal. Los pobres viajantes, los abogados, las familias sin residentes permanentes, no eran solo desesperados, eran crímenes. Y los Pappenheimers, siempre mudándose de ciudad a ciudad en busca de trabajo y sobrevivir, caían cuadros en esta categoría. Imagina la tensión constante. Cada vez que Paulus dejó su alojamiento temporario para encontrar trabajo, cada vez que Anna viajó con los niños a pedir comida, ellos cometían un crimen punidable por imprisionamiento o peor. El sonido de los caballos en las piedras de cobre enviaban corazones corriendo. ¿Fue solo un mercado pasando por, o fue el guardia de la ciudad? Ahora, tienes que entender lo que hace la desesperación a la gente. Hace que tomen riesgos que parecen insanos desde el conforto de la seguridad. Una noche, con los niños llorando de hambre, Paulus hizo una decisión que asombraría a la familia para siempre. Escuchó sobre un trabajo que pagaba salarios reales. ¿El truco? Fue el peor trabajo imaginable, limpiando caballos. Los gestores de baño de Bavaria no eran solo pobres, eran el fondo absoluto de la ladera de la sociedad. Ellos trabajaban a la noche, pasando por la oscuridad para limpiar las casas y las casas de los habitantes de la ciudad. Literalmente se trataba de maldades humanas, y esa maldad se llenaba de ellos en la mente de todos los que conocían. Pero fue trabajo, fue sobrevivir. Y aquí es donde la familia obtuvo su nombre, Pappenheimer. No su nombre real, sino un label, un marco que los marcó como los más bajos de los más bajos. En algunas cuentas, surgió del papel usado en las casas. En otras, fue una corrupción de un nombre de lugar. Pero la origen no importa tanto como lo que significaba. Eres un maldito. Trabajas maldito. Eres lo que trabajas. Piensa en la cara de Anna cuando Paulus llegó a casa con la noticia. La alivio de tener un ingreso estable batallando con el horror de lo que significaba. Sus hijos ahora cargarían este estigma también. El pequeño Michel, barely old enough to understand, would grow up as the son of the Pappenheimer, the shed handler, the nightcrawler, the thing that decent people didn't acknowledge in daylight. El trabajo les permitió establecerse en un lugar, al menos temporalmente. Encontraron alojamiento, si así se le podía llamar, en la peor zona de la ciudad, donde el olor de las curtidurías se mezclaba con el hedor de la pobreza y la desesperación. Pero incluso esta estabilidad era una ilusión. Porque ahora ya no eran solo marginados, sino marginados visibles. Tenían un título, un rol, una presencia en la comunidad que podía reprimir el asco de la gente.
El trabajo en sí era agotador y degradante. Paulus se marchaba al anochecer, envuelto en telas ásperas y cargando con las herramientas de su oficio. Iba de casa en casa, de finca en finca, descendiendo a los pozos donde se acumulaban los excrementos humanos. El sonido de su pala raspando contra la piedra, el chapoteo de la suciedad al ser cargada en las carretas, se convertían en la banda sonora de las noches de la familia. Pero esto es lo que los registros históricos no capturan, los pequeños momentos de humanidad en medio de esta degradación, Ana manteniendo a los niños tranquilos para que Paulus pudiera dormir durante el día, la familia compartiendo sus escasas comidas, la alegría en las pequeñas cosas, un día exitoso de mendicidad, una palabra amable de un desconocido, el simple hecho de estar juntos. Los niños crecieron marcados por la profesión de su padre, otros niños, a través de piedras, los llamaban con nombres que dolían más que cualquier golpe físico, Pappenheimer, Pappenheimer, el cántico lo seguía a todas partes. Saman, el mayor, aprendió a defenderse, Gumprecht se volvió silencioso, retraído. El pequeño Michel se aferraba a las faldas de su madre, sin comprender por qué el mundo parecía tan cruel. Y a pesar de todo, el miedo persistía, porque ser un gestor de residuos legal era apenas mejor que ser un mendigo ilegal. Un impago de impuestos, una queja ciudadana, una noche en que Paulus estuviera demasiado enfermo para trabajar, cualquiera de estas cosas podía enviarlos de vuelta a la calle, de vuelta a la delincuencia por el simple hecho de existir. La familia había cambiado una forma de muerte social por otra, ahora eran los parias oficiales, los intocables reconocidos. Tenían nombres, direcciones, un lugar en la comunidad, pero ese lugar estaba en lo más bajo, en la oscuridad, manejando los desechos de sus apostadores. Ahora eran los fantasmas oficiales del pueblo, trabajando en la oscuridad. No tenían ni idea de que un verdadero monstruo estaba a punto de pronunciar su nombre. Todo comenzó con un ladrón capturado, un hombre desesperado en una celda, dispuesto a decir lo que fuera para salvar el pellejo. Corría el año 1600 y en una prisión de Múnich, un criminal condenado se enfrentaba a sus interrogadores. Lo habían pillado con las manos en la masa y la ejecución se avecinaba. Pero las autoridades le ofrecieron un trato, que les diera información sobre otros crímenes, otros criminales, y tal vez encontrara clemencia. El ladrón, cuyo nombre apenas se recuerda en la historia, empezó a hablar, y hablar, y hablar. Al principio, sus confesiones fueron triviales, nombró a cómplices de robos, señaló a otros ladrones, pero sus interrogadores querían más. En una época donde toda desgracia se atribuía a fuerzas oscuras, lo presionaron sobre brujería, sobre el culto al diablo, sobre los asesinatos de niños que atormentaban a los padres. Y fue entonces cuando el ladrón pronunció el nombre que condenaría a toda una familia, Pappenheimer. La acusación que forjó fue una obra maestra de grotesca invención. Los Pappenheimer, afirmó, no eran solo manipuladores de residuos, sino asesinos en serie que acechaban a mujeres embarazadas. Las asesinaban por sus hijos no nacidos. Y aquí es donde la mentira se volvió tan monstruosa que cobró vida propia. Usaban a estos bebés no bautizados para crear velas mágicas. Velas que, al encenderse, hacían invisible a quien las llevara. Velas hechas con la grasa derretida de bebés inocentes. Piensen en la genialidad diabólica de esta mentira. Combinó la peor pesadilla de cualquier padre con las supersticiones de la época. Tomó a una familia ya asociada con la inmundicia y la oscuridad y la transformó en algo sacado de una pesadilla. Los manipuladores de residuos que trabajaban de noche se convirtieron en monstruos que cazaban en la noche. Los interrogadores se inclinaron hacia adelante. Eso era exactamente lo que querían oír. No porque necesariamente lo creyeran al principio, sino porque era tan sensacional, tan horroroso, que justificaría cualquier cosa que hicieran después. El ladrón, percibiendo su interés, explicó, los Pappenheimer llevaban años haciendo esto. Decenas de víctimas. Quizás cientos. Tenían toda una red de cómplices. Se encontraron con el mismísimo diablo. Ahora bien, hay que comprender la psicología en juego. Baviera en 1600 era un hervidero de tensión religiosa y ansiedad social. La contrarreforma católica estaba en pleno auge. Protestantes y católicos se veían con profunda desconfianza.
Las historias de brujas y adoradores del diablo proporcionaban un enemigo común, algo contra lo que todos podían unirse. ¿Y quién mejor para desempeñar ese papel que una familia de marginados a quienes todos ya despreciaban? La confesión del ladrón corrió como la pólvora entre las autoridades. Aquí estaba la respuesta a cada muerte inexplicable, cada persona desaparecida, cada niño nacido muerto. Los Pappenheimer, por supuesto. Aquellos que se ocupaban de la suciedad de la ciudad en la oscuridad, que vivían al margen, que siempre habían sido algo menos que humanos a la vista del público. Tenía un sentido terrible y perfecto. Pero aquí está la parte realmente aterradora. La acusación fue tan extrema, tan detallada, tan horrorosa, que se creó su propia credibilidad. Seguramente nadie inventaría algo tan grotesco. Seguramente debía haber algo de verdad en ello. La monstruosidad misma de la mentira se convirtió en su propia prueba. Las autoridades no investigaron. No buscaron pruebas. ¿Por qué lo harían? Tenían la confesión de un criminal que no ganaba nada mintiendo, o eso se decían. Tenían a los Pappenheimer como sospechosos. Y lo más importante, tenían un crimen tan sensacional que resolverlo traería gloria a todos los involucrados. La noticia empezó a correrse más allá de los muros de la prisión. Susurros en el mercado. Conversaciones en voz baja en las tabernas. La historia se hacía más compleja con cada relato. Los Pappenheimer ya no solo mataban a mujeres embarazadas. También realizaban rituales satánicos. No solo fabricaban velas. Se las vendían a toda una red de criminales y brujas. La familia que había sido simplemente despreciada se estaba transformando en algo completamente distinto. La mayor amenaza de Baviera. Y mientras tanto, la familia Pappenheimer seguía con su miserable existencia. Totalmente inconsciente de que sus nombres se mencionaban en los círculos de poder, Paulus seguía limpiando letrinas. Ana seguía luchando por alimentar a sus hijos. Simon, Gunprecht y la pequeña Michelle aún enfrentaban la humillación diaria de su estatus. No tenían ni idea de que la desesperada mentira de un ladrón condenado acababa de encender la mecha que haría estallar su mundo. La acusación fue tan monstruosa que creó su propia realidad. Y, por desgracia para los Pappenheimer, acababa de llegar a oídos del hombre más poderoso de Baviera. Mientras la familia Pappenheimer era sacada a rastras de una miserable taberna encadenada, a un mundo de distancia, un hombre en un opulento palacio buscaba un ejemplo. El duque Maximiliano I de Baviera era un hombre con ambiciones que trascendían sus fronteras. Quería ser el paladín de la contrarreforma católica. El defensor de la fe. El gobernante que restauraría el orden en un mundo caótico. Pero tenía un problema. Sus súbditos estaban inquietos, ansiosos, llenos de temores a las brujas, los demonios y la ruptura del orden social. Necesitaba algo impactante. Algo que mostrara su poder y su piedad de un golpe decisivo. Cuando el informe sobre los Pappenheimer llegó a su escritorio, Maximiliano debió verlo como un regalo de Dios. Esta era la oportunidad perfecta. Una familia de marginados, acusados de los crímenes más atroces imaginables. Sin parientes poderosos que pudieran oponerse. Sin posición social que complicara las cosas. Solo un grupo de desecho humano que podría transformarse en una lección para toda Baviera. El arresto tuvo lugar al amanecer. Imagínense la escena. Paulus saliendo a trompicones de la taberna donde se había refugiado la familia. Todavía aturdido por el cansancio tras una noche de trabajo. El estruendo de las botas sobre los adoquines. Soldados con armadura completa. Mucho más de lo necesario para arrestar a una familia de mendigos. Los gritos de los niños mientras los arrancaban de los brazos de su madre. Ana luchó contra ellos. Claro que sí. Los registros históricos indican que tuvo que ser sometida. Que maldecía, escupía y arañaba como una fiera. ¿Pero qué madre no lo haría al ver a hombres armados arrebatar a sus hijos? La pequeña Michelle, de tan solo 10 años, se aferró a sus faldas hasta que un soldado lo apartó. Gunprecht intentó correr, pero lo alcanzaron a pocos pasos. Saman, el mayor, se quedó paralizado, quizá comprendiendo mejor que los demás que resistirse era inútil.
Los vecinos observaban desde ventanas y puertas. Algunos se persignaron. Otros se dieron la vuelta. Pero nadie intervino. ¿Quién se atrevería? Y, más concretamente, ¿quién se arriesgaría por los Pappenheimer? Fueron arrestados no como personas, sino como símbolos, y todos lo comprendieron instintivamente. Mientras tanto, en su palacio, Maximiliano ya estaba planeando el juicio espectáculo. Este no sería un asunto discreto en un tribunal local. Esto sería un espectáculo, una demostración de justicia divina que resonaría por toda Europa. Él personalmente ordenó que se trajeran los mejores interrogadores y que no se escatimara en gastos para extraer confesiones. La culpabilidad del acusado nunca estuvo en duda. La única pregunta era cómo hacer que su culpabilidad sirviera al mayor propósito político. Este fue el frío cálculo que selló el destino de la familia. Maximiliano necesitaba que fueran culpables de algo más que un simple asesinato. Los asesinos sencillos no servirían a sus propósitos. Necesitaba adoradores del diablo, una vasta conspiración, pruebas de que el mismísimo Satanás se movía contra Baviera y de que solo la mano de hierro del duque podía proteger a los fieles. Los Pappenheimer serían las estrellas de esta obra moral, se supieran o no sus diálogos. La familia fue separada de inmediato. Era un procedimiento habitual, pero tenía un propósito más oscuro. Solos, aterrorizados, cada miembro de la familia sería más vulnerable a lo que vendría después. A Paulus lo metieron en la prisión de hombres y a Anna en una celda apenas lo suficientemente grande como para acostarse. Los niños, y este detalle debería helarles la sangre, fueron alojados con criminales empedernidos, a quienes se les animó a aterrorizarlos con historias de lo que les sucedía a cada engendro. La maquinaria de la justicia empezó a funcionar, pero la justicia no tenía nada que ver. Las cartas volaban entre el palacio y la prisión. Maximiliano quería noticias. Quería confesiones. Quería nombres de cómplices. Sobre todo, quería un espectáculo que demostrara su poder y piedad tanto a rivales como a súbditos. Los Pappenheimer habían dejado de ser seres humanos en el momento en que aquel ladrón pronunció su nombre, pero ahora ni siquiera eran criminales en el sentido estricto de la palabra. Eran utilería en un teatro político, sus cuerpos pronto serían el lienzo sobre el que Maximiliano escribiría su mensaje de autoridad y devoción religiosa. Piensen en la monstruosa eficiencia de todo esto, una familia que nadie extrañaría. Acusaciones tan sensacionalistas que captarían la atención pública, un gobernante que necesitaba demostrar su poder. Los Pappenheimer se encontraban en la intersección de todas estas fuerzas y serían aplastados por ellas. Los Pappenheimer ya no eran personas. Eran accesorios de una obra macabra, y el guión estaba a punto de escribirse en sus cuerpos con instrumentos de tortura. En el silencio sepulcral de la cámara de tortura, la verdad no importa. Lo único que importa es detener el dolor. El interrogatorio de la familia Pappenheimer comenzó con lo que las autoridades llamaron la exhibición de los instrumentos. Llevaron a cada miembro de la familia, uno por uno, a una cámara de piedra bajo la prisión de Múnich. Las paredes estaban revestidas de dispositivos diseñados por mentes retorcidas con el único propósito de provocar una agonía insoportable. El potro de tortura, las empulgueras, las botas que aplastaban las piernas, las tenazas que brillaban al rojo vivo en el brasero. Empezaron con Paulus. La lógica era quebrar al padre, y la familia lo seguiría. Lo desnudaron, le afeitaron el cuerpo, el procedimiento habitual para buscar marcas del diablo, y luego empezaron. Primero vinieron los tornillos de mariposa, que se apretaron lentamente hasta que los huesos empezaron a crujir. Cuando insistió en su inocencia, pasaron a las botas, dispositivos de madera que comprimían las piernas hasta que se detenía la circulación y el tejido empezaba a morir. Pero Paulus resistió. Durante horas, quizá incluso días, mantuvo la verdad. Eran solo una familia pobre. No habían hecho daño a nadie. No sabían nada de magia, demonios ni niños asesinados. Los interrogadores, frustrados, decidieron intensificar la situación. Trajeron a Anna. Ahora imaginen a Paulus, destrozado y sangrando, observando cómo se preparaban para torturar a su esposa. Los interrogadores sabían exactamente lo que hacían.
El dolor físico tiene límites, pero ver sufrir a un ser querido destroza a las personas de maneras que ningún instrumento puede igualar. Colocaron a Anna donde Paulus pudiera ver su rostro y oír cada sonido que emitía. Los registros históricos son deliberadamente imprecisos sobre qué le hicieron exactamente a Anna, pero sabemos que fue metódico, progresivo y diseñado para quebrantar no solo su cuerpo, sino también su voluntad. Y, lo que es más importante, fue diseñado para quebrantar a Paulus por poder. Cada grito de Anna era peor que cualquier tortura que pudieran infligirle directamente. Y ahí fue donde la confesión empezó a tomar forma. No como verdad, sino como la única moneda que podría comprar la misericordia. Paulus empezó a hablar. Sí, habían matado. Sí, habían hecho velas con grasa infantil. Los interrogadores, al obtener finalmente lo que querían, presionaron para obtener más detalles. ¿A cuántos habían matado? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Las cifras que surgieron fueron asombrosas. 400 niños. 400. Lo absurdo de la cifra debería haber demostrado la falsedad de la confesión. ¿Cuándo una familia que lucha por sobrevivir tendría tiempo de asesinar a 400 niños? ¿Cómo pasaría desapercibida una oleada de crímenes tan masiva? Pero la lógica no tenía cabida en aquella cámara de piedra. Los interrogadores los entrenaron y moldearon sus confesiones para crear una narrativa que se ajustara a las necesidades políticas del momento. Necesitaban detalles específicos sobre rituales satánicos, así que los Pappenheimer se los proporcionaron. Necesitaban una conspiración que justificara el miedo generalizado, así que los Pappenheimer la inventaron. Cada sesión añadía nuevas capas a la ficción, nuevos horrores que la familia recordaba cuando el dolor se volvía insoportable. La confesión de Anna fue particularmente detallada. Bajo tortura, admitió haber volado de noche en un tenedor demoníaco, haber molido huesos de bebés para obtener polvos mágicos y haber tenido relaciones sexuales con demonios. La confesión fue tan elaborada, tan llena de detalles imposibles, que hoy parece el sueño febril de una mente destrozada por el dolor, pero en 1600 se tomó como la verdad absoluta. Los niños no se salvaron. Incluso el pequeño Michel, de tan solo 10 años, fue sometido a una tortura leve. Afortunadamente, los registros no especifican qué significó eso para un niño. Pero sabemos que él también confesó, admitiendo haber ayudado a sus padres, haber participado en sus supuestos crímenes, la visión de sus padres destrozados y sangrando, las amenazas de lo que le sucedería, el aislamiento y el terror. Todo esto contribuyó a que incluso los niños fueran cómplices de esta ficción de terror. Al final, los Pappenheimer confesaron ser monstruos inimaginables. Aceptaron todas las acusaciones, exageraron cada detalle sugerido por sus torturadores y crearon una mitología del mal que perseguiría a Baviera durante generaciones. Las confesiones fueron escritas, firmadas con manos que apenas podían sostener un bolígrafo, selladas con la autoridad del dolor y el miedo. Los interrogadores consiguieron lo que buscaban, una narrativa completa de un crimen diabólico que justificaba todo lo que vendría después. Los Pappenheimer habían pasado de ser una familia pobre a ser los autores de su propia destrucción, su agonía se había traducido en la ficción que los mataría. Habían confesado ser monstruos, pero la máquina aún no había terminado con ellos. Ahora, exigía que le dieran más víctimas. Imaginen la corrupción suprema, verse obligado a destruir a otro solo para ganarse un momento de paz en su propia agonía. Los interrogadores no se conformaron solo con la familia Pappenheimer. Una conspiración de 5 personas no causaría la sensación que necesitaba el duque Maximiliano. Necesitaban una red de maldad que justificara una acción generalizada y demostrara el poder del duque para erradicar la corrupción. Así que regresaron a aquella cámara de piedra con una nueva exigencia. Nombres. Paulus yacía en el suelo de su celda, con las piernas inertes por las botas y las manos destrozadas por los tornillos. El interrogador entró con una jarra de agua. Solo agua, pero para alguien que no había bebido en días, bien podría haber sido oro. El interrogador hizo explícito el trato. Un nombre, un sorbo. El nombre de un cómplice en sus supuestos crímenes, y Paulus pudo humedecerse los labios agrietados.
Piensen en ese momento, la absoluta degradación de verse reducido a intercambiar vidas humanas por agua. Paulus sabía que estas personas eran inocentes. Lo sabía porque era inocente, porque toda la confesión era una invención fruto de la agonía. Pero su cuerpo clamaba por alivio, y su mente estaba destrozada por semanas de tortura. El primer nombre apenas le salió en un susurro, un vecino que una vez les había mostrado bondad. El interrogador sonrió, le permitió un pequeño sorbo y luego exigió otro nombre, y otro, y otro. Cada nombre le trajo un momento de alivio, un aflojamiento de las ataduras, un breve respiro de la tortura activa, pero cada nombre también añadió un nuevo eslabón a la cadena de destrucción. Ana se enfrentó al mismo pacto con el diablo. Le dijeron que Paulus ya había nombrado a docenas de cómplices. ¿Para qué proteger a quienes ya estaban condenados? ¿Para qué sufrir por quienes pronto sufrirían de todas formas? ¿Y acaso no quería volver a ver a sus hijos? ¿No quería que terminara su sufrimiento? Solo tenía que confirmar los nombres que Paulus le había dado y añadir algunos de los suyos. Los niños fueron manipulados de forma diferente. Les dijeron que sus padres lo habían confesado todo, que si no decían nombres, Dios se enojaría aún más. El pequeño Michel, confundido y aterrorizado, empezó a nombrar a todos los que se le ocurrían. El panadero que una vez les había dado pan duro, el tabernero que les había permitido refugiarse de la lluvia, incluso otros niños mendigos que habían encontrado en el camino. Los interrogadores registraron cuidadosamente cada nombre. Cruzaron referencias, buscando patrones, construyendo su caso de una conspiración satánica masiva en el corazón de Baviera. Cuando los Pappenheimer se quedaron sin nombres que realmente conocieran, los interrogadores sugirieron algunos. ¿Y qué hay de la esposa del molinero? ¿No dijiste que la viste en una reunión? Y la familia torturada, desesperada por cualquier aprobación, cualquier clemencia, estaría de acuerdo. Sí, la esposa del molinero. Por supuesto. Para cuando terminó la ceremonia de nombramiento, más de 400 personas habían sido implicadas. 400 almas marcadas para investigación, interrogatorio, posiblemente tortura y muerte, todo porque una familia desesperada se vio obligada a intercambiar nombres por agua, por un momento sin dolor, con la falsa promesa de que la cooperación podría salvarlos. El virus de la acusación se extendió desde aquella cámara de tortura como ondas en un estanque envenenado. Algunos de los mencionados huyeron de inmediato, y su huida se interpretó como prueba de culpabilidad. Otros fueron arrestados y, bajo tortura, también comenzaron a dar nombres. La ficción que los Pappenheimer se habían visto obligados a crear cobró vida propia, creciendo y mutando con cada nueva víctima. Pero aquí viene lo más desgarrador. Los Pappenheimer sabían lo que habían hecho. En sus escasos momentos de lucidez entre sesiones de tortura, debieron de verse atormentados por los rostros de aquellos a quienes habían condenado. Habían pasado de ser víctimas a ser vectores de destrucción, y su dolor se había convertido en un arma contra inocentes como ellos. Los interrogadores habían logrado un éxito que superaba sus sueños más descabellados. Habían tomado la agonía de una familia y la habían transformado en una herramienta de persecución masiva. Los Pappenheimer les habían dado todo, confesiones, detalles, nombres. La conspiración que el duque Maximiliano deseaba ya existía en papel, firmada y sellada, lista para ser presentada al mundo. La maquinaria de persecución estaba en pleno funcionamiento, triturando vidas con eficiencia burocrática. Y, en el fondo, estaban los Pappenheimer, destrozados y vacíos, tras haber cumplido su propósito como semilla de un pánico artificial. Entregaron más de 400 nombres, sellando el destino de innumerables personas. El juicio fue un éxito. Ahora solo quedaba el espectáculo público de su aniquilación. La ejecución de Paulus Pappenheimer no fue justicia. Fue una representación de sadismo meticulosamente coreografiada, diseñada para lograr el máximo impacto público. 29 de julio de 1600. El amanecer amaneció en Múnich con el sonido de tambores y campanas. Esta no sería una simple ejecución ordenada por el duque Maximiliano, sino un espectáculo que sería recordado por generaciones. Los trabajadores habían pasado días preparando la ruta desde la prisión hasta el lugar de ejecución,
colocando barreras para controlar a la multitud que se esperaba. La familia Pappenheimer se despertó antes del amanecer. Se lavaron, se vistieron con las camisas blancas de los condenados y se prepararon para su último viaje. Pero antes, hubo otro acto de crueldad. Las autoridades los reunieron por última vez. Paulus, Anna, su hijo adulto, Saman, y los niños más pequeños, Gunprecht y Michel. Se les permitió verse, despedirse, sabiendo que en cuestión de horas morirían frente a decenas de miles de personas. La procesión comenzó a las 6 de la mañana. Paulus fue colocado en una carreta, pues sus piernas rotas no lo sostenían. Pero esto no era piedad, era pragmatismo. Lo necesitaban consciente y previsor para lo que vendría. Anna y Saman caminaban, con las cadenas resonando a cada paso. Los guardias cargaban a los niños más pequeños, agobiados por la situación. A lo largo del recorrido de 3 kilómetros, los ayudantes del verdugo habían establecido puestos. En cada uno, se infligía una nueva tortura a Paulus ante la multitud. Primero llegaron las tenazas, calentadas hasta ponerse rojas, arrancándole trozos de carne de los brazos y el pecho. El olor a carne quemada impregnaba el aire. Paulus gritaba, pero la procesión no se detuvo. Esto era teatro, y el espectáculo debía continuar. En la segunda estación, le desgarraron las piernas con las tenazas. En la tercera, la espalda. Cada herida estaba calculada para causar el máximo dolor sin matarlo. El verdugo era un profesional. Sabía exactamente cuánto podía soportar el cuerpo humano. Entre estaciones, los sacerdotes caminaban junto al carro, instando a Pablo a arrepentirse y a abrazar a Dios antes de morir. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Lo torturaban en nombre del mismo Dios al que le exigían abrazar. La reacción de la multitud fue diversa. Algunos vitoreaban cada nueva tortura, atrapados en la sed de sangre del momento. Otros observaban en un silencio horrorizado, quizá reconociendo que podrían ser ellos, sus familias, si alguna vez caían en desgracia con las autoridades. Los niños eran alzados en hombros para que vieran mejor, para que supieran qué les sucedía a quienes se aliaban con el diablo. Ana fue obligada a presenciarlo todo. Esto también fue calculado. Su tortura fue la visión psicológica, su esposo fue sistemáticamente destruido, mientras sabía que su propio destino no sería mejor. Saman estuvo a su lado, y los registros indican que intentó consolar a su madre, incluso mientras enfrentaba su propia muerte. Los niños menores fueron mantenidos ligeramente separados, pero lo suficientemente cerca como para oír todo y comprender lo que le estaba sucediendo a su padre. Cuando finalmente llegaron al lugar de la ejecución, Paulus estaba más muerto que vivo. Pero la función no había terminado. Estaba atado a una rueda, con su cuerpo destrozado expuesto a la vista de todos. En una ejecución normal por rotura de rueda, los condenados recibirían un golpe de misericordia para poner fin rápidamente a su sufrimiento. Pero a Paulus se le negó incluso esta pequeña gracia. Lo dejaron morir lentamente, cada aliento una lucha, cada momento una agonía. El simbolismo era claro. Este hombre era tan malvado, tan irredimible, que no merecía piedad. La multitud debía ver y recordar que la justicia del duque Maximiliano era absoluta, que quienes amenazaran el orden social y espiritual enfrentarían un sufrimiento inimaginable. Mientras Paulus permanecía en la rueda, jadeando y gimiendo, el verdugo se preparaba para el siguiente acto. Ana fue llevada al frente, con la mirada fija en su esposo moribundo, las estacas estaban listas, los fuegos encendidos. Pero primero, habría una última actuación, otra crueldad calculada, diseñada para grabarse en la memoria de cada testigo. La ejecución de la familia Pappenheimer entraba en su acto final, y los peores horrores aún estaban por venir. Hasta entonces, todo había sido un prólogo. Lo que sucediera después garantizaría que el nombre Pappenheimer resonara en la historia como sinónimo de asesinato judicial. Paulus había muerto, la multitud rugió, y entonces el verdugo volvió la mirada hacia Anna, y lo que hizo a continuación estaba diseñado para destrozar el alma misma de su familia. Volvemos ahora al punto de partida, Anna Pappenheim atada a la hoguera, la hoja del verdugo reflejando el sol de la mañana, el cuerpo destrozado de su esposo aún visible en la rueda,
Un grotesco monumento a la justicia del duque, sus hijos observando con ojos que jamás se recuperarían de esta visión. El verdugo no encendió la pira de inmediato, primero vino la degradación final. Mientras la multitud avanzaba a empujones, mientras sus hijos pequeños, Michel y Gumprecht, eran retenidos por los guardias, el verdugo rasgó la camisa de Anna. Lo que sucedió a continuación fue un atentado contra la maternidad misma, la destrucción simbólica del cuerpo que había amamantado a estos niños, que había sido su primer consuelo en un mundo cruel. Le cortaron los pechos y la carne mutilada fue forzada contra la boca de su hijo en una burla a la crianza maternal. La multitud guardó silencio. Incluso en una época de ejecuciones públicas, esto era impactante. No se trataba solo de un asesinato, sino de la aniquilación deliberada del vínculo sagrado entre madre e hijo. Michel, con tan solo 10 años, llevaría esta imagen durante el breve resto de su vida. El rostro de Gumprecht, según un testigo, se quedó en blanco, como si su mente simplemente se negara a procesar lo que estaba sucediendo. Solo entonces encendieron las hogueras. Anna Pappenheimer murió, no solo como una bruja condenada, sino como una madre cuyos últimos momentos fueron diseñados para causar el máximo trauma a sus hijos. Las llamas se elevaron, la multitud comenzó a dispersarse, pero el espectáculo no había terminado. Simon, el hijo mayor, fue decapitado, una muerte relativamente piadosa comparada con la de sus padres, pero la piedad era relativa en esta pesadilla orquestada. Murió sabiendo que sus padres habían sido torturados hasta la muerte, sabiendo que sus hermanos pequeños lo seguirían, sabiendo que su apellido sería para siempre sinónimo de maldad. Las autoridades le reservaron un destino especial. A sus 10 años, era demasiado joven para ser ejecutado de inmediato, incluso la justicia del duque Maximiliano tenía límites. En cambio, lo sometieron a algo posiblemente peor. Lo obligaron a presenciar cada momento de la destrucción de su familia, mientras los guardias se aseguraban de que no apartara la mirada. Los funcionarios registraron cuidadosamente sus reacciones, anotándolas para la posteridad. Tras las ejecuciones, Michel quedó bajo la custodia de los jesuitas, quienes intentarían salvar su alma. Fue rebautizado, le dieron un nuevo nombre y le dijeron a diario que sus padres eran monstruos que merecían su destino. Durante 3 meses, este niño vivió en un purgatorio de adoctrinamiento religioso y trauma, pero las autoridades siempre tuvieron la intención de destruir por completo la línea Pappenheimer. El 26 de noviembre de 1600, Michel fue estrangulado y quemado. Gumprecht, un niño de 10 años asesinado por el Estado por haber nacido en una familia indebida, corrió la misma suerte, aunque los registros no son tan claros sobre la fecha exacta. El caso Pappenheimer sembró el terror en toda Baviera. Los 400 nombres extraídos bajo tortura resultaron en docenas de arrestos, torturas y ejecuciones. Familias enteras huyeron antes que arriesgarse a ser acusadas. El tejido social de las comunidades se desgarró mientras los vecinos se preguntaban quién podría revelar sus nombres bajo tortura. El duque Maximiliano obtuvo lo que quería. Fue celebrado como defensor de la fe, un gobernante lo suficientemente fuerte como para erradicar el mal. Las ejecuciones de Pappenheimer se volvieron legendarias, citadas como prueba del peligro de la brujería y la necesidad de medidas severas. Pero esto es lo que debemos recordar, los Pappenheimer eran inocentes. Eran una familia pobre, culpables únicamente de vivir al margen de la sociedad. Su verdadero crimen fue la impotencia cuando el poder necesitaba víctimas. Su historia no trata de brujería ni justicia. Trata de cómo el miedo y la política pueden transformar a la gente común en monstruos y luego destruirlos por la monstruosidad que se les impone. El nombre Pappenheimer perdura, pero no como hubieran deseado. Perdura como recordatorio de que la civilización siempre está a unas pocas acusaciones de la barbarie, que la justicia sin piedad se convierte en mera crueldad, y que la magia más peligrosa es el hechizo que nos hace ver demonios donde solo hay seres humanos desesperados.